Para los militares uruguayos, la caída de la propuesta para derogar la ley de caducidad en el país es un triunfo. Su postura es la de defender el voto popular, que 2 veces en referendo ha manifestado que no quieren que se derogue dicha ley. Coronel Elmar Castiglione, integrante de la mesa coordinadora del Foro Libertad y Concordia, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos ustedes también con su audición aquí en el Uruguay y para el resto de América, y es un gusto estar con ustedes. Coronel, se habla de que el proyecto de ley se cayó, entre otras cosas, porque el presidente Mujica no asumió el liderazgo para derogar la ley y por eso dicen que él hizo un acuerdo con los militares, de hecho se reunió con varios recientemente. ¿Hubo tal acuerdo? Y si lo hubo, ¿cuál fue? Bueno, si me permite historiar un poco el proceso, se inicia institucionalmente con la salida democrática en el año 1984 en las conversaciones y el acuerdo del Club Naval entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas políticas que participaron en aquel momento, incluyendo el Frente Amplio, no así en una primera etapa el Partido Nacional. Posteriormente se mantuvieron conversaciones antes de ser presidente Mujica con su sector y algunos sectores de las Fuerzas Armadas, son conversaciones informales que han tomado Estado Público ahora, donde ambos sectores se comprometían a respetarse mutuamente y a dar vuelta a la página de alguna manera, por llamarlo así, sobre el problema de las violaciones de los derechos humanos que atañen a los dos sectores. Sin que esto signifique pero recientemente, entre lo que pasó en el Senado, el voto del Senado y el voto de anoche de la Cámara de Diputados, el presidente se reunió con militares. ¿Hubo algún acuerdo? Que yo tenga entendido, no hubo acuerdo, salvo que recibió en algunas instancias, se reunió con los mandos militares, sin que ello signifique o que haya trascendido que haya habido un acuerdo. Se le trasladó al señor presidente las preocupaciones de las Fuerzas Armadas por el proceso que se reabría en el Uruguay. Coronel, ¿qué dice usted o los militares, qué dice a quienes piden justicia, a esas 7.000 personas que dicen que no han podido iniciar procesos por la desaparición de sus familiares por cuenta de la existencia de la ley de caducidad? La ley de caducidad es producto, como le decía en un principio, del Pacto del Club Naval, donde se inicia un proceso de pacificación nacional en el año 1985, en democracia, donde se procede a una ley de amnistía en marzo del 85 para los tupamaros y demás revolucionarios presos, y posteriormente en diciembre del 86 un proceso de alguna manera caducar la pretensión punitiva del Estado sobre los militares acusados en aquel entonces de violar derechos humanos. Sí, pero ¿qué dice usted a las personas que están buscando esa justicia? ¿Qué responde como militar? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Sí, le pregunto que a las personas que están buscando esa justicia, ¿qué les responde? Porque al margen de lo que ha pasado anoche, en lo que coinciden personas que conocen de violaciones a los derechos humanos o de estos casos como el juez Baltasar Garzón, como Amnistía Internacional, me han dicho en entrevistas en este programa que el tiempo de la justicia para el Uruguay llegará. ¿Ustedes como militares contemplan un escenario en el que se puedan juzgar a los responsables de esas violaciones a los derechos humanos, como está ocurriendo en Argentina, como está ocurriendo en Chile? Este escenario de acceso a la justicia jamás ha sido impedido en Uruguay desde 1985 hasta la fecha. Hace 25 años que todo el mundo tiene derecho a plantear todas las demandas que considere justas. Lo que estamos reclamando justicia, justamente, es el Foro Libertad y Concordia y los militares en situación de retiro, que de alguna manera somos portavoces, para nuestros camaradas presos, que han sido objeto de un mal uso del derecho, de una tergiversación completa de las normas que rigen el Estado liberal de derecho, tales como el debido proceso, y lo hemos denunciado de forma reiterada. Así hay una cantidad de número importante de camaradas presos, y este proyecto absolutamente negativo que se pretendía votar ayer en el Parlamento, abría las puertas a que un número ilimitado de militares volviera a ser juzgado y a ser en un revisionismo que nunca el sistema político le había planteado a las Fuerzas Armadas sobre la actuación en la lucha contra la revolución de los años 60 y 70.
Pues, coronel decir que- Castiglioni, nos ha quedado clara entonces la postura. Ustedes, por supuesto, consideran un triunfo lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, pero se anuncia ya la posibilidad de presentar una nueva ley o la posibilidad de convocar a un nuevo referendo, y ya veremos cómo están las fuerzas para cuando eso suceda. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy amable, gracias a usted.